Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos aquí presentes en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, y para nuestros amigos, hermanos y muchas otras personas que tal vez no nos conocen aún, que nos están viendo detrás de la pantalla, sean ustedes bienvenidos a este estudio. Como ustedes saben, hemos empezado con una serie que se titula Vivir fuera de la zona de confort. Hasta ahorita hemos estudiado durante 4 semanas acerca de cómo servir con valor, cómo servir con confianza, cómo servir por medio de la oración y cómo servir con fidelidad. Y el día de hoy vamos a ver cómo servir aún estando desalentados. Y créanme que servir, llevar la palabra de Dios, obedecer a Dios, hacer lo que Dios nos manda hacer cuando estamos desalentados es todo un reto. Por supuesto que si confiamos solamente en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar no haciendo lo que debemos de hacer conforme a la palabra de Dios, pero debemos confiar plenamente que está el Espíritu Santo dentro de nosotros y es quien nos da la fortaleza para poder seguir adelante a pesar de estar desanimados, a hacer lo que debemos hacer conforme a la palabra de Dios. La idea central de este estudio es que sin importar en el desaliento que tengamos, no debemos dejar de servir. Como dije anteriormente, es todo un reto, pero no debemos de dejar de hacerlo. Si estamos desalentados, más bien más debemos enfocarnos o acercarnos a Dios, porque de Él es quien salen las fuerzas para poder seguir adelante a pesar de estar desanimados. Dios nunca nos prometió que tendríamos una vida fácil, que todo fuera color de rosa o que estuviera libre de pruebas o de tribulaciones. A veces, o más bien muchas veces, nosotros los seres humanos nos desanimamos, pero Dios ha prometido que siempre estará con nosotros y que nunca nos abandonará, y eso es una gran bendición, pero debemos estar convencidos de ello. A veces nos desanimamos por cualquier cosa, o lo utilizamos como pretexto para no hacer lo que Dios nos manda hacer, pero no debe de ser así como hijos de Dios, como creyentes o como cristianos que somos. Él está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, a pesar de todas las circunstancias que haya, buenas o malas, Él siempre está con nosotros. Cuando nos están pasando cosas buenas, Dios está con nosotros. Cuando nos están pasando cosas que nosotros consideramos malas, Él está con nosotros. El apóstol Pablo nos habla acerca del desánimo. Podremos verlo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. El apóstol Pedro también nos habla acerca del desánimo y podemos verlo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un reto en nuestra vida. Vamos a tener desánimos, vamos a vivir dificultades, pero no por estar desanimados o vivir durante ese proceso, tengamos que dejar de servir. El contexto, un poco de contexto de lo que hemos estado estudiando a través de las semanas pasadas, llegamos a los versículos de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 y también del 11 al 18. Vamos a estar viendo esos versículos. Como ustedes saben, ya vimos lo de la muerte de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Podríamos pensar que tal vez la idolatría ya se había acabado entre todo este pueblo que vio esos grandes sucesos, pero lamentablemente no es así, y en este tiempo nos pasa lo mismo. Elías había ganado la batalla, pero la verdad que la guerra todavía continúa, y lo mismo es hoy. Cuando el rey Acab le dijo a Jezabel, o le contó todo lo que Elías había hecho, él tuvo que salir huyendo porque Jezabel quería matarlo. Y vamos a estar viendo esos versículos.
Pero me gustaría, antes de ir a porciones bíblicas, me gustaría preguntarles, ¿qué produce el desaliento? ¿O qué produce en ustedes o en sus vidas estar desalentado? Puede haber infinidad de cosas, podríamos poner una gran lista de las cosas que nos desaniman o que sentimos desaliento. La verdad, a mí me desaniman muchas cosas. Algo acerca de lo que nosotros hacemos o que debemos hacer como creyentes es hablar de la palabra de Dios. Desanima a veces hablar con personas una y otra vez, y ellos prefieren seguir viviendo su vida en el mundo, echando a perder todo lo que tienen por no escuchar la palabra de Dios. Eso a veces me desanima, pero no es pretexto para decir, ya no voy a servir al Señor o ya no voy a seguir sirviendo porque me desanima eso. No, al contrario, eso me anima y me impulsa a seguirlo haciendo hasta que Dios haga la obra en estas personas y pueda seguir adelante, o que puedan darse cuenta que la mayor bendición es primero recibir a Jesucristo y después vivir conforme a la palabra, conforme Él nos manda hacerlo. Y muchas otras, viendo lo que mucho me desanima también a veces es lo que las personas a veces publican, conociendo personas que son creyentes, lo que a veces sale en las redes sociales, pero aún así no nos debe desanimar todo eso, ni no debemos utilizarlo para decir, ya no voy a seguir insistiendo con estas personas, no. Debemos seguir haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, y es seguir adelante llevando la palabra de Dios. Amén. Tendremos situaciones difíciles, tendremos aflicciones, pero ya vamos a ver qué es lo que pasó a Elías, que muchas veces no se compara. Lo que él le pasó, las situaciones que sucedieron a través de su vida, con lo que a veces nos pasa, y aún así él no dejó de hacer la voluntad de Dios. En algunos momentos se desanimó, pero volvió a tomar el camino. Leamos Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 5, que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recuerden que habíamos visto anteriormente la cantidad de profetas de Baal y de Acera que habían sido degollados por Elías después de la demostración de quién era el verdadero Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. De ahí dijo Elías: mejor aquí corrió que aquí quedó, diríamos nosotros ahora en este tiempo. Y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Esta porción bíblica tiene muchas partes muy importantes para darnos cuenta qué tan desanimado estaba Elías y por qué comenzó hasta cierto punto su desánimo. Y llegó a tal grado que podríamos decir que que quería morirse en algunos momentos. Yo nunca he pasado por eso, pero conozco personas que han pasado por ese proceso que es la depresión, llegar al momento en querer morirse, que Dios les quite la vida. Gracias a Dios no he pasado por eso, pero debe ser algo terrible. Y si algunos de ustedes quienes nos están viendo, nos están escuchando, si han pasado por algún proceso de esos, sé que es duro, porque he hablado con muchas personas de ello, y podemos darnos cuenta que ese proceso lo pasó Elías. No es nada fácil lo que pasó. Como ustedes saben, Jezabel era una mujer muy mala. Ella no andaba jugando con las cosas que decía. Ella dijo y le mandó un mensajero a Elías que le dijo que lo iba a matar, y era algo serio lo que le estaba diciendo. De verdad lo podía haber hecho. Por eso no era nada no era por parte de Elías que lo tomara a la ligera. Él dijo: mejor me voy, y se fue por un largo camino
y aún llegó al lugar donde tenía que haber llegado, que es Berseba. Dejó a quien lo estaba acompañando, que era su criado, y él siguió yéndose más lejos todavía, cruzando parte del desierto, porque la verdad que era serio lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una situación que nos causa ese sentimiento de no saber qué hacer, de querer huir, de querer dejar todo atrás? Pero más adelante vamos a darnos cuenta que muchas veces no es la mejor decisión. Es difícil darse cuenta, o tal vez no queremos darnos cuenta, pero sabemos por lo que dice la palabra de Dios que muchas veces no es bueno solamente coger y querer escaparse de todo. Primero, porque estamos como hijos de Dios, estamos demostrando que no confiamos plenamente en Él. No estamos confiando que Él tiene el control de todo. No estamos confiando en que Él puede hacer cambios en nuestras vidas. Y lo que nosotros, o que lo que está pasando en nuestras vidas está en nuestras propias manos, depende de lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando llegan esas situaciones difíciles que van a llegar, debemos confiar en Dios, no salir corriendo. Una de ellas. La segunda es, Elías llegó a tal sentimiento que quería morir. Como dije anteriormente, no sé cuántos de ustedes hayan estado en esa situación, pero debe ser algo muy difícil. Conozco muchas personas que han pasado por ese momento y gracias a Dios han podido salir por la gracia de Dios, porque han entendido que no depende de ellos, que solo Dios es quien puede hacer la obra. Situaciones difíciles va a haber, cosas difíciles vamos a pasar, vamos a sentirnos desanimados y en algunos momentos tal vez hasta con cierto grado de depresión, pero debemos entender que debemos seguir sirviendo, debemos entender que debemos poner todo en las manos de Dios, porque si así como nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos, entonces ¿en quién debemos confiar? ¿En nosotros mismos o en Dios? Absolutamente que es en Dios. No digo que sea fácil, yo siempre he dicho que el ser creyente o el pasar estas situaciones a veces suena fácil en la forma en que nosotros los decimos, y sabemos que no es fácil, pero eso es parte de nuestra vida como creyentes. Nuestra vida como creyentes no es fácil, es todo un reto. Pero eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos hace más fuertes y eso es lo que tiene Dios para nosotros, porque sabe que con eso vamos a crecer, vamos a hacernos más fuertes. Aunque nos cueste un poco de trabajo creerlo, y estemos en esa situación, pero es así, mis hermanos. ¿Cómo es posible que después de una gran victoria él se haya desanimado? Pues es porque era un ser humano. Era una persona común y corriente como cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido victorias? Muchos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sufrido derrotas? Muchos de nosotros. Y a veces nos desanimamos. A veces sabemos que nosotros tenemos más victorias que derrotas. Y eso está claro en nuestras vidas. Si nos ponemos a recorrer todo el transcurso de nuestras vidas, vamos a darnos cuenta que hemos tenido más victorias que derrotas. Pero aún así nos llega una derrota y nos sentimos desanimados, dejamos de servir, dejamos de llevar la palabra de Dios, e inclusive en casos extremos hasta llegamos al grado de culpar a Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado con ello, que no debe ser así. Como hijos de Dios debemos confiar plenamente en Él. Situaciones difíciles van a llegar, problemas vamos a tener, pero no debe ser motivo para dejar de servir. De estos versículos que leímos, hay tres cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, que debemos actuar para bien, cueste lo que cueste. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser creyentes, el ser cristianos, el llevar la palabra de Dios, el evangelizar, el hablar de Dios, el vivir una vida como creyente no va a ser fácil. Las personas van a estar en contra nuestra, inclusive quienes estén más cerca de nosotros van a estar en contra de nosotros. Debemos tener ese conocimiento de que todo debemos dejar en manos de Dios. Vamos a tener complicaciones con muchas personas. La recompensa por cumplir la ley de Cristo, adivinen qué es, la oposición. Mucha gente se va a oponer a nosotros por llevar a Cristo, por llevar el Evangelio. Leamos algo que nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, que dice así: y seréis aborrecidos
de todos por causa de mi nombre. Y esto podemos ver claramente lo que dice aquí este versículo. Seremos aborrecidos, seremos despreciados, recibiremos oposición por llevar el evangelio, pero eso no nos debe desanimar, más bien nos debe de impulsar. Alguna vez conversando con el pastor Clifford, la verdad para mí es una bendición cada vez que el pastor Clifford viene aquí al Ecuador y salimos a cenar a cualquier lado. Para mí es un privilegio poder hablar con él, porque hay muchas cosas que uno conversa con él y que es un hombre muy sabio. Todo el transcurso de su vida y las cosas que uno le dice son de gran bendición. Tal vez haya personas que no lo valoren, pero la verdad lo que él dice tiene mucho valor y hay que ponerlo en cuenta. Y él me decía, alguna vez conversamos acerca de que muchas veces uno se desanima, y yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer o cómo podemos utilizar el desánimo? Debemos utilizarlo no para caer, sino el desánimo debe servir como un trampolín para impulsarnos más a hacer lo que debemos hacer conforme a la palabra de Dios. No nos debe desanimar, debe de impulsarnos a hacer. Y la verdad que eso me ha servido mucho. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo de hablar con el pastor Clifford, no pierdan la oportunidad porque les va a dar sabios consejos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que nosotros tengamos oposición, debemos seguir adelante, no nos debemos desanimar, porque vamos a ser bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros confiamos solamente en nuestros propios, solamente en nuestros sentimientos, en lo que nosotros somos capaces de hacer, vamos a ser derrotados. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, quien nos da el valor, conocimiento y la habilidad, discernimiento para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces todo será más fácil. Bueno, en realidad debo de quitar la palabra fácil porque no es fácil, es todo un reto, pero debemos hacerlo, no nos debe desanimar. Dios, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, quiere decir las personas que no conocen de Dios, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que hay personas, y vamos a encontrarnos muchísimas personas que están en contra de la palabra de Dios, pero aún así no nos debe desanimar al no llevar la palabra. Y recordemos que siempre debemos glorificar a Dios. Número 2, el primero fue, debemos actuar para bien, cueste lo que cueste. Vamos a recibir desánimo o las personas van a estar en contra de nosotros, pero sin importar ello, debemos glorificar a Dios. Número 2, debemos evitar la confrontación cuando es ventajoso hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos... Hay veces que nos vamos a encontrar con ciertas confrontaciones, pero cuando veamos y nos demos cuenta que es un momento de retirarse, hay que hacerlo. No siempre tenemos que estar queriendo luchar y porque vamos a salir muchas veces perjudicados de ello. ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Quiere decir que somos cobardes? No, sino hay que dejarnos llevar por la sabiduría que adquirimos por medio de la palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta por qué. Veamos Mateo capítulo 12, versículos 14 y 15. Mateo 12, 14 y 15. Mateo. Sí. Y estos versículos nos enseñan que en ciertos momentos debemos no tener confrontaciones cuando veamos o nos demos cuenta que vamos a salir dañados. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Hay momentos en que por llevar la palabra de Dios podríamos estar o podremos salir afectados de una manera personal. Entonces debemos tener cuidado y usar la sabiduría de Dios o escuchar la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros cuando lleguen esos momentos para poder retirarse. Y Jesucristo lo hizo de una manera sabia, también nosotros podemos hacerlo porque Él nos dio el ejemplo. Veamos
Juan 8:59. Para los que están escribiendo, eso va a ser bueno, pero los que están buscando en su Biblia, hoy sí van a estar las hojas moviéndose. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces debemos usar la inteligencia que nos da, o la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, no querer siempre andar confrontando a personas, sobre todo equivocadas, y vayamos a salir dañados. Si Jesucristo nos dio este ejemplo, también debemos llevarlo a cabo, porque debemos tener mucho cuidado. Número 3, debemos ir a Dios cuando sentimos el peso de la persecución o cuando estamos en problemas, lo que ya les decía anteriormente. Debemos confiar en Él, porque Él es quien está en control de todo. Y como hijos de Dios debemos entender que Él puede sacarnos de cualquier situación, Él nos puede enseñar cómo pasar a través de ella, o nos enseña por qué debemos pasar a través de esta situación difícil, pero debemos confiar plenamente en Él. Vamos a leer los siguientes versículos que nos hablan que en tiempo de desánimo siempre podemos y debemos confiar en Dios. Debemos dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Ya vamos a darnos cuenta aquí. Los versículos de Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 14, dicen así. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento se rompían los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, sabemos que él estaba en la cueva, y todos estos sucesos que pasó, podemos verlo también hasta cierto punto de nuestras vidas. Él quería ver a Dios. Sabemos que Dios mostró su poder, no se mostró ni estaba ahí, pero Él mostró su poder. Entonces Elías salió todavía a la cueva medio con un poco de miedo, pero él entendió y escuchó un silbo apacible y delicado. Nosotros no debemos esperar que Dios nos hable con grandes voces, con grandes sucesos, sino con el silbido apacible en nuestros oídos. A veces solamente estando acostados, orando o estudiando, leyendo la palabra de Dios, podemos escuchar por una forma muy suave la voz de Dios. Y eso debe de ser suficiente para creer y poner nuestra confianza en Él, de que todo lo que está pasando, Él tiene el control y debemos dejarlo en manos de Él y no nos debemos desanimar. Como vimos, Elías huyó para poner una distancia muy grande entre él y Jezabel. Él se fue al monte Horeb, donde Dios había tenido el encuentro con Jehová. Podemos verlo en otro libro de la Biblia, que es sabiendo que él necesitaba su propio encuentro con Dios. Él hasta cierto punto sabemos que estaba desanimado, él tuvo miedo, salió porque estaba sintiendo la persecución de Jezabel, pero aún así hasta cierto punto él quería encontrarse con Dios, pero él estaba haciendo lo contrario a lo que debería haber hecho. Él no tenía por qué haber huido. Nosotros a veces hacemos eso. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos jale hasta cierto punto de las orejas, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Eso es un poco contradictorio y es lo que hasta cierto punto le pasó a Elías. 3 cosas muy importantes. Podemos confiar en que Dios se manifiesta a los fieles, o sea, nosotros, los hijos de Dios, cuando confiamos en Él, Dios se va a manifestar en nuestras vidas.
Dios está con nosotros, Él está con nosotros todo el tiempo, pero debemos confiar plenamente en Él. Sabemos que vamos a tener situaciones difíciles, pero no nos debe desanimar eso. Sabemos que como hijos de Dios debemos confiar en Él, pero debemos escuchar, debemos poner mucha atención, porque a veces decimos que confiamos en Él, pero estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Él nos dice. Podemos confiar en que Dios nos hace preguntas. También nos cuestiona. Dios a veces nos cuestiona cuando estamos sobre todo haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Es el caso de Elías, por ejemplo, él estaba haciendo lo contrario o cosas que no debería de haber hecho. Si hubiera confiado en Dios no hubiera salido huyendo. Y él le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Alguna vez ha sentido usted que está haciendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios? ¿Ha sentido que diga: ¿qué estoy haciendo? Es Dios hablando a través de nuestras vidas. Es Dios con esa forma apacible y delicada que tiene para llamarnos la atención. Si en algunos momentos estamos haciendo o tomando decisiones y sentimos que no estamos seguros de que eso está bien, es Dios hablando en nuestras vidas. Y ahí es en esos momentos que debemos tomar la decisión. ¿Estamos confiando en Él o nos estamos dejando llevar por lo que nosotros hacemos? Y eso nos va a llevar a desanimarnos, porque las cosas no van a salir bien, van a salir peor, porque solo las estamos haciendo conforme a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso nos va a desanimar, y no es la culpa de Dios. Es porque no estamos escuchando a Dios, no estamos confiando plenamente en Dios. Podemos confiar en que Dios escucha nuestra oración sincera. Hay veces que nosotros, los creyentes, oramos, pero por algo que ya planeamos. A veces decimos: ¿qué estás haciendo? No, es que voy a hacer esto y esto otro. ¿Pero ya oraste? Sí, ya oré para que todo esto suceda. O sea, o estás orando porque Dios te apruebe lo que tú ya decidiste hacer. Eso es equívoco. Eso no se debe hacer. Primero se ora, se pone todo en manos de Dios y después se ve lo que hay que hacerlo conforme a lo que Dios nos está guiando. Es una cosa a veces equivocada que muchas veces hacemos. Debemos confiar sinceramente, debemos orar de una manera sincera, confiar verdaderamente en Dios para no terminar desanimados. Si terminamos desanimados, muchas veces va a ser por malas decisiones de nosotros y no vamos a servir conforme a la palabra de Dios. No vamos a ser productivos. Nuestra forma o nuestro servicio se va a ver afectado por las malas decisiones que tomamos. Y no porque Dios nos esté diciendo que ya no sirvamos. No, al contrario, Dios nos ha enseñado en su palabra que debemos servir. Y si no lo estamos haciendo, estamos tomando malas decisiones. ¿Qué promete Dios en su palabra para los que resisten el desánimo? Bueno, tenemos muchas promesas en la Biblia que vamos a ser partícipes de ella, que van a suceder. También vamos a ser parte de las bendiciones que Dios nos da por vivir conforme a la palabra de Dios. Va a ser momentos difíciles, debemos confiar en Él, pero de verdad que vamos a ser grandemente premiados, galardonados, cuando dejemos este mundo por haber escuchado la palabra de Dios, vivir conforme a su voluntad, pero sobre todo servir y no dejarnos desanimar, para no desanimarnos y dejar de servir. Sin importar el desánimo, debemos seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer. Debemos escuchar, debemos abrir nuestros oídos. Dios nos habla todo el tiempo, pero muchas veces nos dejamos llevar por este mundo, nos dejamos llevar por nuestro carácter a veces rebelde que tenemos, nos dejamos llevar por tantas cosas que nos enredan en este mundo y nos confundimos o no escuchamos a Dios. Debemos tener mucho cuidado en debemos dedicar el tiempo en las cosas de Dios para no desanimarnos. Las cosas de este mundo nos van a desanimar. Recuerden que el desánimo es una de las situaciones favoritas que al diablo le gusta.
Él, cuando ve a un creyente, a un cristiano que se desanima, él se frota las manos porque sabe que tiene puerta abierta ahí. Si usted se desanima, olvídese que va a tener al enemigo a un lado. Si usted se desanima, usted va a ser atacado por él. Nosotros muchas veces jugamos a ser creyentes. No vivimos una vida como creyentes y debemos tener cuidado con ello. ¿Saben por qué? Porque Satanás no está jugando a ser el diablo. Satanás no está jugando a ser el enemigo. Él tiene y lleva su trabajo a cabo de una manera muy seria. Él es quien nos está vigilando todo el tiempo y debemos tener cuidado en no abrir la puerta del desánimo, porque si no, sabemos que Satanás está ahí y no va a desperdiciar esa oportunidad. El desánimo no debe impedirnos cumplir con lo que pide Dios de nosotros. Por medio de nuestra fidelidad, la misión se debe cumplir. Tenemos un propósito y tenemos una misión y debemos cumplirla. No debemos dejarnos llevar por el desánimo. Por medio de nuestra fidelidad, Dios permite que haya un crecimiento para cumplir sus propósitos eternos. Por supuesto que sí, pero debemos cumplir y vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Ustedes o alguna vez se han sentido desanimados? ¿Han tenido hermanos que le hayan levantado ese ánimo? ¿O usted ha levantado el ánimo a alguien que ha encontrado que está en completo desánimo? Si no es así, eso sería un buen reto para nosotros, poder animar a las demás personas. Pero primeramente debe ser el reto para nosotros no dejarnos desanimar. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. No es fácil, es todo un reto poder servir estando desanimado, pero aún así debemos hacerlo, porque eso nos va a hacer que crezcamos espiritualmente. Es un reto, y la verdad a mí me gusta decir eso de un reto, porque cada vez que se lleva a cabo, la verdad que hay que hacer a un lado muchas cosas para poder llevar a cabo la palabra de Dios cuando uno se siente desanimado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Debemos evaluar de una manera honesta en nosotros, en un tiempo con nuestra relación con Dios, sea en oración, de una manera honesta lo que nos está ocasionando desánimo en nuestras vidas. Debemos identificarlos claramente, qué es lo que está desanimando o nos está desanimando y que nos está llevando a no servir, a no llevar a cabo la palabra de Dios. Debemos orar, pedirle a Dios que despeje que abra nuestra mente, que nuestro entendimiento sea mayor para que podamos ver la santa perspectiva de Dios. Debemos debemos tomar una decisión de no dejar que el desánimo sea parte de nuestras vidas, porque si no vamos a terminar muy mal. Vamos a tomar malas decisiones, va a suceder cosas malas en nuestras vidas por dejar la puerta abierta del desánimo. Debemos seguir cumpliendo la voluntad de Dios. El desaliento es una buena oportunidad para ver si estamos poniendo nuestros deseos o expectativas y que ellas controlen nuestras vidas. O cuando nos sentimos desanimados, nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Qué nos está dominando? ¿La forma en que estamos dejando el desánimo en nuestras vidas? O cuando nos sentimos desanimados, estamos viendo los propósitos de Dios. Y eso debe ser poner a darnos cuenta de ello. Las personas que se desaniman o que se desalientan siempre tratan de ver o encontrar a un culpable. Pero podemos darnos cuenta, conforme a la palabra de Dios, por medio de este estudio, que nosotros mismos son los que dejamos que lo que nos rodea nos desanime. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la fortaleza, y no debemos dejar que el desánimo entre en nuestras vidas. Debemos tener mucho cuidado en no abrir esa puerta y sobre todo no dejar abierta esa puerta, porque el enemigo entrará y hará pedazos su vida. Confiemos plenamente en Dios. Habrá situaciones difíciles, habrá retos en nuestras vidas, pero aún así
no nos debe desanimar para dejar de servir o hacer la voluntad de Dios. Mis queridos y amados hermanos, como siempre, la verdad que el tiempo es muy poco. Me gustaría seguir hablando de esto, pero tienen los versículos. Para quienes nos estén viendo por cualquier de la red social, pueden bajar el estudio por medio de PDF y pueden seguir repasándolo. Y si tienen algunas preguntas, pueden llamar, ahí van a estar los teléfonos y será un gusto para nosotros poder contestarles. Muchísimas gracias a mis queridos y amados hermanos aquí presentes de la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Es una gran bendición poder ya tener los estudios aquí de manera presencial, poder compartir con ustedes un tiempo de compañerismo. Hoy una de nuestras hermanas nos trajo algo muy rico y siempre, cada semana hay algo para compartir, pero sobre todo lo más importante es que compartimos, aprendemos la palabra de Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.